En este vídeo voy a presentar el guión 4, método de bisección. Como veremos, en este guión 4 vamos a usar el teorema de Bolzano para aplicar y comprender el método de bisección e implementarlo numéricamente. El teorema de Bolzano, ya sabéis, es que tiene dos hipótesis. En primer lugar, la función ha de ser continua. Y en segundo lugar, la función debe ser tal que tome signos contrarios en los extremos del intervalo. De forma que, por ejemplo, si la función es negativa en A y positiva en B y es continua, el teorema nos asegura que existe un punto C en el interior del intervalo AB donde la función vale 0. Por ejemplo, si consideramos la función x al cubo menos x más 1, pues esta función claramente es continua porque es un polinomio. Y si la consideramos en el intervalo menos 2, 2, vemos que f de menos 2 es menos 5, es decir, negativo. Y f de 2 es 7, es decir, positivo. No importa el valor, sino el signo que tenga la función en esos dos puntos. Como f de menos 2 y f de 2 toma signos contrarios, se cumplen las dos hipótesis del teorema de Bolzano y por tanto debe existir un valor c en el interior del intervalo menos 2, 2, donde la función vale 0. Es decir, hay un c tal que c al cubo menos c más 1 es igual a 0 y este c es un número entre menos 2 y 2. Pero claro, el teorema de Bolzano no te dice dónde está ese punto ni cuánto vale. Y alguno podría pensar que puede resolver esta ecuación con Ruffini, lo cual es totalmente imposible si lo intenta un poco. Por tanto, vamos a aplicar aquí el conocido método de bisección. Es un método muy sencillo para encontrar soluciones de ecuaciones no lineales como esa que tenemos ahí, x al cubo menos x más 1 igual a 0. El método se basa en el teorema de Bolzano. En este caso ya hemos visto que como f de menos 2 es negativo y f de 2 es positivo, existe un c en el intervalo menos 2, 2, donde c al cubo menos c más 1, es decir, la función en c vale 0. Pues el método de bisección, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es partir este intervalo por la mitad. Es decir, que si yo parto de un punto A y un punto B, donde la función en A es negativa y en B es positiva o viceversa, lo que voy a hacer es mirar cuánto vale la función en la media, ¿vale? En la media de este intervalo. Y si resulta que en la media la función es positiva, entonces evidentemente el teorema de Bolzano me asegura que existe un C ahora entre A y A más B partido por 2, que es el punto medio. Eso hace el método de bisección. Consideramos la media del intervalo inicial, el intervalo menos 2, 2. La media de ese intervalo es 0 y calculamos f de 0, que es igual a 1. En ese punto la función es positiva. Por tanto, aplicando el teorema de Bolzano y recordando que en menos 2 la función es negativa, ahora la solución debe estar en el intervalo menos 2, 0. Porque repito, en menos 2 la función es negativa y en 0 la función es positiva. Por tanto, existe un c en el intervalo menos 2, 0, donde c al cubo menos c más 1 igual a 0. Vamos a ir haciendo un dibujo de esta situación. Pues ya hemos dado un paso del método de bisección. Ahora la solución la tenemos un poco más restringida. Comenzamos con un intervalo que medía 4 unidades de longitud, de menos 2 a 2, y ahora tenemos un intervalo que mide 2 unidades de longitud, de menos 2 a 0. Tomo la media de este nuevo intervalo. La media entre menos 2 y 0 es menos 1. Y calculo la función en menos 1, que da 1 que es positivo.
Luego concluyo, gracias al teorema de Bolzano, que dado que en -2 la función es negativa y en -1 la función es positiva, existe un C en el intervalo -2 -1 donde la función vale 0. Tomo la media del nuevo intervalo entre -2 y -1, el punto medio es el -1.5 y ahí la función es negativa. Luego ahora, evidentemente, la solución estará entre -1.5 y -1. Siempre cojo el valor del punto actual, el que acabo de calcular, que es la media del intervalo anterior, y de los dos extremos del intervalo anterior me quedo con aquel en el que la función tome signo contrario. Ahora tengo que la solución está entre -1.5 y -1. Yo puedo seguir haciendo esto hasta que me canse. La media entre -1.5 y -1 es -1.25, donde la función es positiva. Junto ese valor con el -1.5, donde la función era negativa, y tengo un nuevo intervalo, cuyo punto medio es -1.375, donde la función es negativa. Junto este punto con el -1.25, donde la función era positiva, y tengo un nuevo intervalo más pequeño. Y la media entre -1.375 y -1.25 es -1.3125, donde la función es positiva, lo junto con el -1.375, donde la función es negativa, y tengo otro intervalo. Y cuando llego aquí, a este séptimo intervalo obtenido, puedo decir algo de la solución. Puedo decir que, mira, el primer decimal es 3. La solución será -1,3 y pico. Por tanto, yo puedo asegurar que la solución está en el intervalo -1.375 -1.3125, que vale aproximadamente -1.3, aunque también puedo aproximar esta solución por el punto medio del último intervalo, como veremos más adelante en el tema 7. Y la solución exacta, bueno, exacta no, porque es un número irracional que tiene infinitos decimales, calculado con algún método numérico es -1.32472, etcétera, infinitos decimales. Aquí tenéis la expresión exacta del número irracional, que es este valor que estamos buscando. En este caso tenemos una expresión exacta porque es un polinomio de grado 3. La ecuación consiste en un polinomio de grado 3. Si la ecuación fuera algo más complicada, como un polinomio de grado 6 o con exponenciales y demás funciones, esta expresión exacta seguramente sería imposible obtenerla y tendríamos simplemente una aproximación numérica. Bien, gráficamente he ido dibujando un poco al lado, pero gráficamente lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos la función x³ menos x más 1. Vemos que tiene un punto de corte con el eje x en un valor negativo y empezamos con los valores -2, 2. Cogimos el punto medio que era el 0, donde la función era positiva, el punto medio entre -2 y 0 que era -1, donde la función seguía siendo positiva, y así poco a poco fuimos acorralando la solución. Y este proceso se puede seguir hasta el infinito, hasta que encuentre la solución, pero si es un número irracional no la va a encontrar nunca, o hasta que uno quiera pararlo por algún motivo, como veremos más adelante.